Cuando el poder de Dios se manifiesta, es la estrategia de Dios para enfrentar las tinieblas. Un hombre, una mujer llena del poder del Espíritu Santo. No podemos permitir que la tecnología, las comodidades, la facilidad del internet nos cree la mentalidad de que podemos llevar a cabo un ministerio sin el poder de Dios. No podemos permitir que los buenos instrumentos que tenemos nos lleguen a crear el sentimiento de que podemos adorar bonito cuando tenemos un buen instrumento. La adoración no tiene que ver con tocar bien el instrumento. Tiene que ver con el corazón que está tocando ese instrumento. Y cuando el apóstol Pedro, rapidito, hizo este milagro, Dios dice que toda la ciudad se convirtió al Señor. Toda la ciudad cayó postrada ante la manifestación del poder de Dios. Alguien diga aleluya. Cuando el poder de Dios se manifiesta, las cosas suceden. Yo le decía a mi esposa, hay una crisis en el mundo y no es del coronavirus. Hay una crisis de falta del poder de Dios. Poco a poco las campañas que estremecían ciudades están escaseando. Búsquelo por YouTube. Hoy en día el mover es palabra bonita, la última revelación. Pero no hay una esencia y un resultado real de un cambio y una transformación. Le queremos llamar avivamiento a 3 personas hablando en lengua, cuando toda una ciudad de 500,000 está hundida en el pecado y la enfermedad. Debemos de hacer conciencia y pararnos en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua y volver a la dependencia del poder y de la palabra de Dios. Entender que no es con fuerza, que no es con estrategia humana, que es con el poder del Espíritu Santo. La estrategia es buena, Dios, siempre y cuando nazca de Dios hacia ti. Dios me dijo orando ahí en Los Ángeles, no sé por qué me hospedaron en el edificio más alto. Le dije, Dayana, tal vez estas revelaciones vienen fácil porque estoy alto. Pero allí Dios me dijo, yo soy el que te traigo los peces, pero la red la tienes que armar tú. Y ahí entendí cuál es la estrategia de crecimiento en Dios. Aleluya. Dios le habla a Noé. Noé construye algo sin saber si va a caer agua o no. Escúcheme, por favor. Noé, Norma, no fue fiera a la visión por 3 meses. Noé fue fiera a lo que Dios le dijo por 120 años. 120 años nunca permitió que la duda lo sentara. 120 años no solo construyendo el arca y predicando, sino 120 años permaneciendo en contra de todo diagnóstico de que va a llover cuando nunca había caído una gota del agua del cielo. Eso es una fe inquebrable. Bueno, vamos a una nueva serie de Noé, pero escúchame esto. Dios le da el arca a Noé y le da la medida y le dice tanto por tanto de altura, de longitud, así la hará. Y Dios le entrega el diseño a Noé. Pero Noé tuvo que buscar la madera y Noé tuvo que construir el arca. Los cristianos en muchos lugares quieren el diseño, pero quieren que se lo construyan. El diseño te lo da Dios, pero tú eres que debe de buscar esa madera y construir lo que Dios te ha dado. Alguien diga aleluya. Y volviendo aquí al punto, toda la ciudad fue estremecida y conmovida por un milagro. Yo me recuerdo años atrás que fui a una región de Colombia a predicar. Y yo he contado este testimonio muchas veces. Nunca es de más hablar de lo que Dios hace. Yo venía diciendo, Señor, tú eres maravilloso.
Tú eres el que era, el que es y el que va a ser. Y yo recuerdo que en esa mañana fui a dar una conferencia a una iglesia muy pequeña. Y para hacer la historia bien corta, trajeron un hombre que lo cargaban, que tenía meses, casi un año. Se había caído de la tercera planta de una casa trabajando y se desbarató la columna. No podía caminar, estaba acostado, era un grito constante. Lo llevaron a esa pequeña iglesia donde yo estaba ministrando. Yo estaba súper agotadísimo y cansado. Sin embargo, el poder de Dios llegó. Yo me sorprendí porque mientras yo predicaba, ese hombre gritaba, no del poder de Dios, sino del dolor. Y gritaba, casi yo no podía hablar. Y en una lo traje al frente, póngalo acá. Y yo extiendo mi mano, bien cansado. Y de pronto, ¡pum!, cae el poder de Dios. Y cuando cayó el poder de Dios, yo sentí electricidad que me corrió de la cabeza hasta los pies. Ese hombre cayó al piso derribado. Y cuando se levantó, mire que lo tenían así agarrado, dos hermanos, porque no podía estar de pie. Y cuando cayó el poder de Dios, tuvieron que soltarlo, cayó al piso. Y ese hombre se movió la columna, tiró el pie para acá, tiró el pie para allá, dio un brinco y salió saltando, brincando, sano. Escucha esto. Yo me fui energizado al hotel. Yo no podía ni creer lo que había visto. Estaba anhelando que llegara la noche. Era el primer día de la campaña. Hermano, cuando fuimos, era una plataforma muy pequeña. Y en ese entonces se usaban muchos bombillos. ¿Se acuerdan de esas campañas? Eran un bombillo, eran como 40 bombillos así y 40 bombillos así. Y en el medio de la plataforma. Y ahí comenzamos. Y cuando yo fui a aquella plataforma tan pequeña, cuando me paré habían como 5,000 personas. La gente salió debajo de la cueva, de la montaña, de todos lados, porque el hombre Dios lo sanó en la mañana y se fue casa por casa a los barrios a decir que él estaba paralítico y que Dios lo sanó. Y que el hombre que oró por él venía esta noche a orar por los enfermos. Se reventó toda la ciudad. La gente se convirtió a Jesucristo. El mundo necesita volver a contemplar el poder de Dios manifestándose en su vida. Alguien diga aleluya. Y allí voy. Y este hombre, este Eneas, se levanta y transforma a Dios la ciudad. Pasaron algunos días y dice aquí en el 36, se murió Dorca. Dorca muere por una enfermedad. Escuchen, los cristianos se enferman. ¿Cómo, pastor? Dorca se enfermó. Y Dorca no estaba en pecado. Dice que era una mujer buena, dadivosa, y que le daba ropa a los pobres. Y ahí estaba Dorca enferma. Entonces Dorca se enferma por alguna razón, un virus, no sé. Y muere. Y cuando Dorca muere, comenzaron a llorar, porque siempre la gente va a llorar al que siempre fue útil. La gente no llora al inútil, llora al útil. Y Dorca muere y comenzaron las viudas a gritar y a llorar. Y de pronto le llegó la noticia de lo que Dios había hecho en aquella pequeña ciudad cercana a Lida, donde Eneas había sido levantado de la parálisis. Y 3 locos, 4 locos, de esos locos que todavía creen en el poder de Dios, de esos locos que creen en el ayuno, en la oración, de esos locos que creen en dormir en el piso y esperar en Dios, de esos locos que creen que sin oración no se puede vivir, de esos que creen en el don de hablar en lenguas, de esos que creen en los 9 dones del Espíritu, se levantan y dicen: cerca de aquí en Missouri hay un hombre que trae el poder de Dios encima. Hay gente aquí que cree en el poder de Dios. Dile, hay alguien aquí que cree en el poder de Dios. Escucha rapidito, sigo paro. Y dicen esos 3 loquitos: mandemos a buscar a Pedro, porque en cualquier congregación fría siempre hay uno que tiene fuego. Siempre hay uno que no se acomoda a la mortandad espiritual y que dice: aquí puede ocurrir algo más. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Esa gente que cree en el poder de Dios no lo calla el dinero, no lo calla la teología, no lo calla nada. Esa gente cree. Sigo paro.
y mandan a buscar a Pedro. Pedro ni sabe para qué lo mandaron a buscar. Y Pedro llega a la casa donde tienen a Dorca en una habitación tendida, muerta. Y Pedro dice: ajá, ¿qué? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, para que nos resucite a Dorca. No le dijeron a qué venía. ¿Cuánto me dicen a Dios? Pero Pedro llega y dice: ok, ¿dónde la pusieron? Ah, mire, está en esa habitación. Y mientras va caminando está mirando todas esas mujeres llorando, gritando. Y Pedro dice: ok, sáquenmela todas, déjenme sola con el cuerpo. Pedro ora y se dirige a Dorca y le dice: Dorca, en el nombre de Jesús, levántate. Y dice que Dorca abre los ojos y dice: uy, yo que quería conocer a Pedro. Y mira a Pedro, y Pedro le extiende la mano y la levanta, la saca de la cama, le quita la muerte, le espanta la muerte y le dice: Dorca, agárrate de mis manos. Y la lleva a la sala donde está todo el mundo esperando y dice: esta era la muerta, aquí se la entrego viva. Yo no sé si alguien está listo para escuchar esta revelación. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que muchas iglesias necesitan. Un Pedro que entra donde hay muerte y la trastorna en vida. Un Pedro que le entreguen el enfermo y lo devuelva sano. Un Pedro que le entreguen el adicto a droga y lo transforme y lo devuelva en predicador. Alguien que cargue la unción. Pedro está ahí. Cuando Pedro llega y ve la situación, Pedro no comienza a cuestionar por qué se enfermó. Porque hay una tremenda teoría de gente que cree que el que se enferme es porque está en pecado. Ah, pues Eliseo estaba en pecado. A su nombre. Pero hay otros tremendos. Hay otros que Dios hay que orar por ellos. Ni siquiera le niegan hasta la oración al que está mal, o al que está muerto, al que está enfermo, y dice: no, se murió por algo, algo hizo. Este es un juicio de Dios, porque hay gente que dejaron de ser predicadores para ser los jueces de la tierra, y ellos determinan quién puede y quién no puede. Pero Pedro no opera allí. Pedro ni pregunta por qué se enfermó, ni pregunta por qué está muerta, ni pregunta qué fue lo que hizo. Pedro dijo: yo tengo algo que vine a impartirlo. Mi misión, mi visión no es juzgar la caída y la muerte de mi hermana. Mi unción es resucitarla. Mi unción es restaurarla. Mi unción es levantarla.